El segundo sexo, Simone de Beauvoir. Análisis en la lupa mágica de la palabra. Ya comienza. La lupa mágica de las palabras. La lupa mágica de la palabra. La palucágima de la bralapa. La lupa mágica de la palabra. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada uno con su motivo y una sola melodía que se desparrama por todos lados y estamos a tientas y saludamos. ¿Quién dijo que nuestros ojos ven? Si tan solo husmean lo que todos vemos y allí se asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. Octavio se vino a acostar temprano para dormir lo más profundamente y ya ves, él ve papel en blanco y letras negras que algún impresor quiso manchar. No salió la misma jugada. Despiértennos cuando pase todo lo que vino a pasar y ese ruido de tambores que no nos sacuda de este dormir y dormir. Que no se diga al amanecer las cosas que pensamos y menos las cosas que sentimos. No vaya a ser. Octavio y Raúl y Ruth y Juana se dieron el chau hasta mañana y rodó en la mesa de luz ese ojo y ese cristal que con el sol provocó el incendio. La lupa mágica de la palabra, la palucágima de la bralapa. Domingos de poesía por la radio. La autora Simone de Beauvoir, quien vivió entre 1908 y 1986, fue una de las figuras centrales del pensamiento existencialista y el feminismo del siglo XX. Su libro El segundo sexo, publicado en 1949, se erige como uno de los ensayos filosóficos más influyentes de nuestro tiempo. Su relevancia es tal que todo el pensamiento feminista posterior ha tenido que dialogar con sus postulados, ya sea para expandirlos o para reinterpretarlos. En este libro su diagnóstico reflejaba fielmente las estructuras patriarcales de la sociedad de posguerra, la dependencia económica, las normas morales restrictivas y la falta de autonomía vital de las mujeres de su tiempo. Sin embargo, aunque muchas de estas condiciones han cambiado, su crítica no pertenece por completo al pasado. Las formas de dominación y desigualdad que ella denunció persisten a menudo transformadas y más sutiles. En este episodio examinaremos las dos partes fundamentales de esta obra, es decir, la primera parte, los hechos y los mitos, en la que Beauvoir analiza las justificaciones pretendidamente científicas, históricas y culturales de la subordinación femenina, y la segunda parte, denominada La experiencia vivida, en la que la autora explora cómo las mujeres internalizan una identidad que la sociedad les impone. Como sintetiza la célebre frase que atraviesa toda la obra: no se nace mujer, se llega a serlo. Beauvoir inicia su investigación desde una pregunta tan simple como profunda. Si las mujeres son seres humanos plenos,
por qué la cultura y la sociedad las han definido históricamente en relación a los hombres y no como individuos autónomos. Beauvoir observa cómo los hombres se han posicionado históricamente como lo universal, definiendo a las mujeres no en sí mismas, sino en función de ellos, como lo otro, lo secundario. Para comprender la magnitud del análisis de Beauvoir, es importante entender el marco filosófico sobre el que ella se apoya, es decir, la filosofía existencialista. Esta perspectiva sostiene que los seres humanos no nacen con una esencia predeterminada, sino que se construyen a sí mismos a través de decisiones y acciones. En el corazón de esta filosofía se encuentran los conceptos de trascendencia e inmanencia. La trascendencia representa la capacidad de todo ser humano de realizarse a través de proyectos libres, de crear, de superarse constantemente. Es la acción de hacerse a uno mismo. La inmanencia, por el contrario, representa el estancamiento, la repetición mecánica, la renuncia a esa libertad creadora. Beauvoir establece una distinción crucial. Cuando esta limitación es elegida libremente, puede considerarse una elección personal. Pero cuando es impuesta desde el exterior, se convierte en opresión. Esta distinción enmarca la pregunta central de la obra. ¿Las mujeres han elegido su situación o les ha sido impuesta? A diferencia de otros grupos históricamente oprimidos, piensa ella, las mujeres carecen de una historia común y una solidaridad que les permita organizarse colectivamente. Es que dispersas entre los hombres, vinculadas por lazos familiares y económicos, se han identificado históricamente más con la clase o la raza de sus esposos que entre ellas. Es entonces a través de esta perspectiva existencialista que Beauvoir procede a examinar sistemáticamente los argumentos que se han utilizado para justificar la subordinación femenina. Por lo tanto, antes de explorar la historia, Beauvoir considera necesario confrontar las justificaciones así denominadas científicas, que han pretendido demostrar que la inferioridad femenina es un hecho natural e inmutable. Aborda sistemáticamente la biología, el psicoanálisis y la economía a través de la lente del materialismo histórico, no para rechazarlos completamente, sino para demostrar que si bien ofrecen datos valiosos, sus diagnósticos no constituyen un destino irrevocable. Beauvoir reconoce que existen diferencias biológicas evidentes entre hombres y mujeres. Sin embargo, su argumento central es que estos hechos biológicos por sí mismos no justifican una jerarquía social. Critica entonces las definiciones que reducen a la mujer exclusivamente a su capacidad reproductiva. Si bien el cuerpo es fundamental, dado que es nuestro instrumento para relacionarnos con el mundo, el significado que le atribuimos a las diferencias biológicas está determinado por el contexto social y cultural. Una sociedad no es simplemente un conjunto de organismos biológicos, es una realidad histórica en la que los individuos trascienden su dimensión puramente natural. Por otra parte, al analizar las teorías psicoanalíticas de su época, Beauvoir señala dos problemas fundamentales en la descripción freudiana de la sexualidad femenina. Primero, que en la óptica de Freud, esta sexualidad está modelada sobre la experiencia masculina, tratando lo masculino como la norma universal. Y segundo, que da por sentada la autoridad del padre, pero sin explicar su origen social, es decir, tratándola como un hecho natural, en lugar de como una construcción cultural. Por lo tanto, Beauvoir cuestiona la idea freudiana de que las niñas
sufren envidia del pene. Sostiene que cuando este sentimiento existe, es el resultado de una valoración social previa que otorga privilegios a lo masculino. Las niñas, en todo caso, no envidian el órgano en sí, sino el poder y los privilegios que la sociedad asocia con él. De este modo, Beauvoir sugiere que las mujeres no son seres determinados únicamente por su biología, sino personas en busca de significado y valores dentro de una situación total que trasciende lo meramente sexual. En tercer lugar, Beauvoir reconoce el valor de las teorías de Marx y especialmente de Engels por haber vinculado la opresión femenina a la evolución económica y a la aparición de la propiedad privada. Engels identificó correctamente, según ella, que un punto de inflexión ocurrió cuando el trabajo productivo remunerado adquirió mayor valor social que el trabajo doméstico. Sin embargo, Beauvoir señala que esta explicación económica no da cuenta de por qué surgió inicialmente la pretensión de someter a otros. Si las relaciones originales hubieran sido de colaboración genuina, argumenta, la división del trabajo podría haberse organizado como una asociación equitativa, en lugar de convertirse en un mecanismo de subyugación. Así, al examinar críticamente estas tres perspectivas, es decir, la biológica, la psicológica y la económica, Beauvoir realiza un trabajo filosófico esencial, demostrando que ninguna de ellas por sí sola justifica la subordinación femenina como inevitable. Y esto la obliga a dirigir la investigación hacia la realidad histórica concreta, hacia cómo esta situación se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. El análisis histórico de Beauvoir demuestra empíricamente su tesis. El patriarcado no es el estado natural de la humanidad, sino un sistema que se ha construido y consolidado a lo largo de milenios. Así, la tesis fundamental de Beauvoir aquí sobre el origen de esta jerarquía es que la valoración social no se basó en el dar vida, que es una función natural y repetitiva propia de la mujer, sino en arriesgarla. El guerrero, el cazador, al poner en juego su propia existencia, adquirieron un prestigio que las tareas reproductivas no otorgaban. Así, la capacidad de transformar activamente el mundo se comenzó a valorar por encima de la capacidad de perpetuar la vida. La evolución de esta subordinación puede entonces tratarse a través de etapas históricas clave. De la prehistoria a la antigüedad, con la aparición de la agricultura y la propiedad privada, las mujeres pasaron a formar parte del patrimonio masculino. El patriarcado se consolidó legalmente, y en las leyes griegas y romanas, las mujeres vivían en perpetua minoría de edad, siempre bajo la tutela masculina. Durante el cristianismo y la Edad Media, la Iglesia jugó un rol complejo. Por un lado, exaltó la figura de la Madre de Dios, pero por otro, a través de pensadores como San Pablo y Santo Tomás de Aquino, consolidó teológicamente la subordinación femenina, presentando a las mujeres como seres incompletos en la creación divina. De la modernidad a la revolución industrial, la burguesía reforzó el ideal de la mujer como ángel del hogar, y la Revolución Francesa, a pesar de sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, no mejoró significativamente la situación femenina. Beauvoir identifica un punto de inflexión crucial en el siglo XIX, con la entrada masiva de las mujeres en el trabajo industrial remunerado. Este evento, considera ella, abrió nuevas posibilidades de emancipación económica para la mujer, aunque también la sometió a nuevos desafíos
como la doble jornada laboral, es decir, en su trabajo externo, pero también en el hogar, y la discriminación salarial. Así, el análisis histórico de Beauvoir culmina en una conclusión poderosa. Parafraseando a Marx, establece que no es la inferioridad de las mujeres lo que ha determinado su papel secundario en la historia, sino su papel secundario en la historia lo que ha creado la percepción de su inferioridad. Pero los hechos históricos por sí solos, considera, no son suficientes para perpetuar esta estructura. Necesitan ser justificados y naturalizados en el imaginario colectivo a través de mitos y representaciones culturales. Como figura positiva, la mujer es proyectada como la naturaleza maternal, que nutre y protege, como la musa inspiradora, como promesa de belleza y salvación. Es la madre abnegada, la esposa devota, la inspiración del artista. Simultáneamente, como figura negativa, se la asocia con el caos, el peligro, la tentación y el pecado. Los arquetipos de Eva y Pandora ejemplifican esta visión. La mujer como fuente del mal que entró al mundo a acompañar al hombre. En ambos casos, ya sea como santa o como tentadora, la mujer es definida desde una perspectiva externa. Es un objeto de veneración o de miedo, pero rara vez se la representa como un individuo, con proyectos y aspiraciones propias, como un sujeto autónomo. Beauvoir demuestra cómo este imaginario se perpetúa incluso en la literatura y el arte. Analiza diversos autores que desde distintas perspectivas, estéticas y filosóficas, han perpetuado representaciones limitadas de las mujeres, como complemento perfecto del hombre, como objeto de deseo, como símbolo de belleza o pureza. En este panorama, Beauvoir destaca la figura del escritor Stendhal como una notable excepción. Lo considera como uno de los pocos escritores que logró ver más allá de los estereotipos y reconocer a las mujeres como individuos complejos. Stendhal no atribuía las limitaciones femeninas a una naturaleza inmutable, sino a la educación restrictiva y a las circunstancias sociales, tratando a sus personajes femeninos como sujetos con vida interior propia. Por lo tanto, el análisis de Simone de Beauvoir en Los hechos y los mitos es un examen sistemático y riguroso que demuestra que la condición subordinada de las mujeres no es natural ni inevitable, no es un destino biológico, ni una fatalidad psicológica, ni una necesidad histórica, sino una construcción social y cultural que ha servido a determinados intereses y se ha perpetuado a través de instituciones y símbolos. Simone pasa entonces a la segunda parte titulada La experiencia vivida. Y hay que señalar aquí que en la historia del pensamiento existencialista y feminista, pocas frases han resonado con tanta fuerza como la tesis central de Simone de Beauvoir aquí. Es decir, no se nace mujer, se llega a serlo. Como vimos, para Beauvoir, la condición humana se define por la tensión entre dos impulsos, el de trascendencia, es decir, el impulso de crear, proyectarse hacia el mundo, darle sentido a su vida a través de la acción, y el de la inmanencia, es decir, el estancamiento en la mera repetición de la vida. Situada todavía en las características más propias de su tiempo, su análisis demuestra cómo las mujeres han sido sistemáticamente canalizadas hacia la inmanencia, mientras que a los hombres, por lo general, se les ha reservado el territorio de la trascendencia. De este modo, ella comienza con la etapa de formación,
es decir, del aprendizaje de la feminidad. Desde sus primeros años, las niñas aprenden a percibirse a sí mismas no como sujetos autónomos, sino a través del filtro de expectativas sociales predeterminadas. Desde el nacimiento, señala, la socialización traza caminos diferentes para niños y niñas. A los varones se les anima a la exploración activa, a la independencia y a la conquista del mundo. Sus juegos son aventureros, sus exploraciones audaces, se les enseña a trepar, a experimentar, a dominar su entorno. A través de la actividad física aprenden a percibir su cuerpo como instrumento de acción y transformación. En contraste, al menos lo que ella veía en su tiempo, las niñas frecuentemente reciben mensajes más limitantes. Se las trata como seres delicados que deben ser protegidos. La ropa, los juguetes, las expectativas familiares refuerzan sutilmente esta diferencia. Los vestidos restringen los movimientos, las muñecas las preparan para roles maternales pasivos y se valora especialmente su apariencia y docilidad. Beauvoir identifica aquí un conflicto fundamental, la tensión entre el impulso natural de autonomía que toda persona siente y la presión social para convertirse en un objeto que agrada. Así, mientras los niños pueden desarrollar su autonomía y su capacidad de agradar de forma integrada, las niñas frecuentemente reciben el mensaje de que deben elegir entre ser ellas mismas o ser queridas. Y esta tensión en la infancia sienta ya las bases para que las transformaciones de la pubertad sean vividas no como un desarrollo natural, sino como un verdadero problema. Es que si la infancia establece patrones sutiles, la pubertad los confirma de la forma más intensa. La menstruación no es solo un hecho biológico, sino un evento cargado de significado social. Es el momento en el que muchas jóvenes perciben su cuerpo transformándose de maneras que la cultura les ha enseñado a ver como problemáticas. La experiencia frecuentemente se vive con confusión y vergüenza. La joven percibe que su cuerpo sigue procesos que ella no controla completamente, en una cultura que históricamente ha tratado estos procesos naturales con tabú y secreto. Beauvoir señala que no es el proceso fisiológico en sí lo que genera malestar, sino el contexto cultural que lo rodea. En una sociedad verdaderamente igualitaria, argumenta, estos cambios biológicos serían simplemente la forma particular en que las mujeres acceden a la adultez. Pero en un contexto donde lo masculino se ha establecido como la norma humana universal, los procesos específicamente femeninos han sido frecuentemente tratados como desviaciones o problemas. Beauvoir describe entonces la iniciación sexual como un momento crucial en la construcción de la identidad femenina. En algunos casos, cuando no existe una educación sexual adecuada y se perpetúan dinámicas de poder desiguales, la primera experiencia sexual puede reforzar mensajes de pasividad. El ideal, sugiere Beauvoir, sería que la sexualidad fuera un espacio de expresión mutua y recíproca, en la que ambas personas fueran igualmente sujetos activos de su placer. Cuando las mujeres internalizan que su papel es simplemente complacer al otro sin atender a su propio deseo, se produce una disociación que afecta la autenticidad de la experiencia. Beauvoir dedica aquí un análisis específico a la experiencia lésbica, que considera significativa precisamente porque desafía las categorías tradicionales y el destino heterosexual que la sociedad prescribe como único y natural. Para Beauvoir, la orientación sexual no es un destino biológico ni una anomalía patológica, sino una elección existencial entre otras posibles.
su análisis rechaza las explicaciones reduccionistas que intentaban en su tiempo explicar la homosexualidad como una desviación o enfermedad. En cambio, presenta la experiencia lésbica como una forma legítima de vivir la sexualidad y el afecto. Beauvoir observa que las relaciones entre mujeres pueden permitir una simetría y reciprocidad diferente a las relaciones heterosexuales tradicionales, en las que las dinámicas de poder están tan marcadas por la jerarquía de género. Lo importante entonces para ella no es la orientación en sí, sino la calidad de la relación, si está basada en la libertad mutua o en la dependencia. Una vez formadas bajo estas influencias, las mujeres adultas se encuentran en una situación existencial definida por roles sociales que tradicionalmente las han confinado a la esfera doméstica. Históricamente, el matrimonio y la maternidad no se han presentado para ellas como opciones libres entre múltiples otras, sino como un destino casi único que la sociedad les prescribe. Beauvoir observa así que, atrapadas en una existencia que no las realiza plenamente, muchas mujeres han recurrido a lo que la filosofía existencialista llama estrategias de evasión, es decir, formas psicológicas de transformar una situación limitante en algo tolerable, aunque no genuinamente liberador. Analiza entonces el estado de la mujer casada y dice que el matrimonio tradicional representaba por lo general el destino socialmente esperado para la mujer. A cambio de estatus y seguridad económica, las mujeres se convertían en administradoras del hogar, mientras sus maridos ocupaban la esfera pública. Él era el productor, el que se relacionaba con el mundo exterior y la economía. Ella quedaba por lo general relegada al ámbito doméstico. Beauvoir describe esta situación con agudeza. La ve como una prisión, pero una prisión dorada, porque el acuerdo matrimonial ofrecía respetabilidad social y protección económica, convirtiendo a la mujer, en cierto sentido, en cómplice de su propia limitación. El hogar se transformaba en su único reino, un espacio donde intentaba forjar significado, y esto lo hacía a través del cuidado de los objetos, la limpieza, la decoración, la cocina. La mujer buscaba una afirmación de su identidad. Sin embargo, este dominio era limitado. Su labor era una lucha repetitiva contra el desorden, una batalla que nunca producía nada verdaderamente nuevo, ni la conectaba con el mundo más amplio. Así, sin proyectos que trascendieran el ámbito doméstico, la mujer casada tradicional buscaba su identidad en lo que poseía más que en lo que hacía, en una rutina que la consumía sin realizarla plenamente. Beauvoir pasa entonces a examinar críticamente el mito social de la maternidad como la realización suprema y casi única de la feminidad. Reconoce que el embarazo y la crianza son experiencias profundamente significativas, pero cuestiona la idea de que constituyan el único camino válido de realización para las mujeres. El embarazo, señala, implica una transformación corporal profunda, en la que la mujer experimenta su cuerpo sirviendo a la continuación de la especie. Así, la relación con la maternidad es compleja y variada. Puede ser, sí, fuente de profunda satisfacción, pero también de ambivalencias. Beauvoir observa que la maternidad, lejos de ser un instinto simple y uniforme, es una relación humana compleja que puede incluir narcisismo, al ver al hijo como extensión de una misma, como también involucrar la proyección de frustraciones propias.
e incluso dinámicas de control. Algunas madres proyectan en sus hijos varones las ambiciones que no pudieron realizar, intentando vivir a través de sus logros. Y con las hijas la relación puede ser aún más ambivalente. La madre puede ver en ella tanto a su continuación como a su rival. A veces reproduce en ella los mismos patrones limitantes que ella experimentó, perpetuando inconscientemente el ciclo. Por lo que, en lugar de ser automáticamente liberadora, la maternidad sin otros proyectos de realización personal puede convertirse en una trampa emocional. De este modo, la crítica de Beauvoir no es a la maternidad en sí, sino a la idealización que la ha presentado en general como el camino más válido para las mujeres y que oculta sus complejidades reales bajo un velo de sentimentalismo. Ante una existencia que no la satisface plenamente, algunas mujeres buscan justificarse a través de vías alternativas que, si bien comprensibles, no resuelven el problema fundamental. Y así aparece la figura de la narcisista, que busca la realización convirtiéndose en su propio proyecto. Al no poder realizarse en proyectos externos concretos, señala, hace de su cuerpo y su apariencia un objeto de adoración. Sin embargo, este culto a sí misma depende enteramente de la mirada y aprobación de los demás para existir. Luego considera la figura de la enamorada, que busca la justificación de su existencia a través de la entrega total a un hombre, al que idealiza como su razón de ser. El amor-pasión se presenta así como una entrega absoluta en la que ella espera que él le confiera valor y sentido a su vida. Sin embargo, esta relación está construida sobre una base frágil. Al depositar toda su identidad en otra persona, la mujer se hace vulnerable a la inevitable desilusión, cuando el ser amado demuestra ser humano y falible. Luego, Beauvoir analiza, curiosamente, la figura de la mística, que representa la evasión final. Es decir, cuando las relaciones terrenales resultan insuficientes, algunas mujeres proyectan sus anhelos de amor absoluto y trascendencia en lo divino. La experiencia mística ofrece un éxtasis que permite sentirse justificada en lo absoluto. En el apartado hacia la liberación, puede pasar a hablar ahora de la figura de la mujer independiente como la vanguardia de un nuevo futuro. Se trata de aquella mujer que, a través del trabajo remunerado y la autonomía económica, intenta afirmarse como un sujeto pleno. Sin embargo, su camino hacia una liberación auténtica, considera, no es simple, sino una travesía llena de desafíos, tanto internos, heredados de su educación, como externos, impuestos por una sociedad que aún no la acepta plenamente como igual. Por un lado está el conflicto con las expectativas tradicionales, que atrapa a muchas mujeres en una tensión dolorosa. Su profesión frecuentemente les exige cualidades como la asertividad y la competitividad, pero al mismo tiempo la sociedad sigue esperando de ellas que sean femeninas, en el sentido tradicional, de afables, complacientes, orientadas a cuidar de otros. Este doble estándar las obliga a navegar constantemente entre expectativas contradictorias. Por otro lado, la carga afectiva persiste incluso con independencia económica. A diferencia de los hombres que históricamente han podido separar su vida profesional de su vida afectiva sin cuestionamientos, las mujeres frecuentemente enfrentan la presión de tenerlo todo, es decir, ser exitosas profesionalmente, mientras mantienen la responsabilidad principal del hogar y las relaciones familiares.
El amor no es simplemente un complemento a su existencia, sino que se presenta como un proyecto que compite permanentemente con su carrera. Por otro lado, el complejo de inferioridad interiorizado es quizás el obstáculo más profundo. No es una simple falta de confianza, sino una internalización de mensajes que sugieren que ciertos campos eran territorios naturalmente masculinos. Y como resultado, algunas mujeres abordan sus carreras con una prudencia excesiva que limita sus aspiraciones. La visión final de Beauvoir sobre la liberación, sin embargo, es profundamente optimista. La verdadera emancipación para ella no consiste en que las mujeres nieguen su feminidad para imitar a los hombres, ni en una simple igualdad que signifique uniformidad. Se trata de algo mucho más profundo: la abolición de las dinámicas de dominación que han definido históricamente las relaciones entre los sexos. Así, la solución para ella reside en el reconocimiento mutuo como seres humanos libres e iguales. La liberación de las mujeres es inseparable de una transformación más amplia de las relaciones humanas, que también debería beneficiar a los hombres. La verdadera meta, entonces, es para ella una relación en la que dos libertades se reconocen y se respetan mutuamente. La independencia económica es el primer paso indispensable, pero la verdadera liberación es la transformación cultural y existencial que concierne a toda la sociedad. Así, la relevancia del trabajo de Beauvoir continúa siendo extraordinaria. Es una profunda reflexión sobre la libertad humana y las relaciones de reciprocidad. Y así, en un mundo que todavía lucha con desigualdades de género, aunque de formas a veces diferentes a las de 1949, el libro El segundo sexo nos recuerda que estas desigualdades son construcciones históricas y como tales pueden ser deconstruidas y transformadas. La pregunta no es, entonces, si es posible crear un mundo más justo, sino si tenemos la voluntad y el coraje de construirlo. Hasta aquí entonces el episodio de hoy. Y para recorrer estas ideas en imágenes, como saben, las encuentran junto con muchas otras en nuestro canal. La Palucágima de la Bralapa, la lupa mágica de la palabra, la Palucágima de la Bralapa. Por Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán, para Radio Caput.